Hola, buenas tardes a todas, todes, todos participantes en este diplomado. Soy Juliet de Rivero, soy representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Me alegra mucho ser parte de este diplomado, me alegra mucho que estén participando para fortalecer sus liderazgos y que el tema de derechos humanos sea un tema central para estos liderazgos del futuro. Hoy día me han pedido que les comente el porqué de la existencia de la Oficina de ONU Derechos Humanos en Colombia y entonces voy a empezar por eso. La Oficina de ONU Derechos Humanos en Colombia existe desde 1997 y fue creada en respuesta a la situación de derechos humanos en Colombia en esa época, la preocupación que existía en la comunidad internacional por esa situación que se debatía en ese momento en los pasillos de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Había mucho interés en que la Comisión de Derechos Humanos se enfoque en la situación de derechos humanos de Colombia y el gobierno de Colombia aceptó que se abriera la oficina de ONU Derechos Humanos en el país y que esta oficina reportara a la entonces Comisión de Derechos Humanos. El mandato de la oficina es un mandato amplio que incluye el monitoreo y el reporte sobre la situación de derechos humanos. Algunas de ustedes habrán visto que anualmente publicamos un informe, generalmente en marzo, sobre la situación de derechos humanos en Colombia y, y a veces publicamos informes temáticos, como hicimos un informe temático sobre las violaciones de derechos humanos que observamos durante el paro nacional, o recientemente hemos publicado un informe sobre la situación de violencia territorial en Colombia y el efecto sobre los derechos humanos. Nuestro mandato también incluye proteger los derechos humanos y hacer incidencia en este sentido. Tenemos 9 oficinas en todo el país que están trabajando cerca de las comunidades, cerca de las víctimas, para incidir en su protección, para abogar con las autoridades del Estado a nivel local, a nivel central, eh, sobre la necesidad de proteger derechos y haciendo recomendaciones siempre sobre la mejor manera de lograr ese estado de protección y prevenir también violaciones de derechos humanos. Y tal vez, por último, decirles que nuestra oficina también tiene un mandato de asistir técnicamente tanto a la sociedad civil como a las autoridades del Estado y del gobierno para que logren implementar las obligaciones de Colombia en materia de derechos humanos. Colombia ha ratificado numerosos tratados en materia de derechos humanos y su cumplimiento es una obligación para el Estado. Nosotros ayudamos al Estado a ajustar sus políticas, a ajustar su legislación, a ajustar las normas y las prácticas del Estado para que los derechos humanos sean protegidos. Por ejemplo, durante el paro nacional estuvimos interviniendo en todo momento para tratar de prevenir mayores violaciones contra manifestantes pacíficos, asesorando al Estado sobre el uso de la fuerza y tratando de incidir sobre la forma en que el Estado estaba respondiendo. Esto lo hacemos cerca de las víctimas, trabajamos también con la sociedad civil. Para nosotros el empoderamiento y la fortaleza de la sociedad civil es una clave para todo país y en Colombia particularmente existe una capacidad organizativa significativa, importante, interesante, positiva, que se debe proteger porque está muy expuesta. Colombia es uno de los países del mundo donde más homicidios, donde se registran el mayor número de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, y esta es una preocupación central de la oficina al lado de los efectos de la violencia y de los grupos armados no estatales en los territorios que violentan los derechos humanos de las poblaciones
en particular comunidades, pueblos indígenas y afrodescendientes, cuyo modo de vida está afectado por esta violencia y tememos que afecte la pervivencia de estas comunidades. Igualmente documentamos en territorio la situación de violencia que sufren las mujeres, la violencia basada en género y la violencia sexual en el marco del conflicto, así como la principal preocupación de todas las comunidades con las que tenemos contacto, que es el reclutamiento infantil por parte de estos grupos. Ese globalmente es nuestro mandato. Para explicarles, llevamos varios años trabajando en Colombia. Ahorita vemos una serie de oportunidades para avanzar con la agenda de derechos humanos. Observamos que el gobierno tiene mucha apertura al tema de la protección de los derechos humanos y nos han abierto las puertas de varios ministerios para trabajar muy cercanamente en las políticas de protección, por ejemplo, para defensores, en la implementación de una política de seguridad basada en un concepto de seguridad humana. Entonces, eso globalmente es el mandato de la oficina. Ya les voy respondiendo. Bueno, me han preguntado también que hablemos y que les hable del por qué es importante integrar un enfoque de derechos humanos en políticas públicas, y realmente me hubiera gustado estar ahí con ustedes para discutir esto con ustedes y escuchar desde sus experiencias por qué creen que es importante este enfoque de derechos humanos. Digamos que la respuesta es bastante sencilla. Colombia tiene una serie de obligaciones en temas de derechos humanos que el Estado tiene que cumplir, garantizar derechos. Estos no son reclamos sin fundamento, sino que existe un marco legal de derechos que empodera a las ciudadanas, a los ciudadanos de Colombia a reclamar sus derechos y a exigir una respuesta del Estado en el cumplimiento de esos derechos. Hay unos principios claves de un enfoque de derechos humanos que quiero señalar y que nos dan, digamos, una comprensión más cercana de por qué este enfoque de derechos es importante, por qué este enfoque de derechos es la clave para el empoderamiento de la ciudadanía, porque la ciudadanía es titular de esos derechos. Entonces, digamos, la relación con el Estado es una relación distinta cuando hablamos de un marco de derechos humanos. Y nos podemos enfocar en los deberes del Estado de cumplirle a la población en esta materia. Hay 5 principios de un enfoque de derechos que quería compartir con ustedes que creo que son útiles. El primero es el principio de participación, es decir, que un enfoque basado en derechos humanos de una política pública incluye un enfoque de participación, es decir, incluye a los beneficiarios de las políticas en la elaboración de las políticas y para poder, digamos, responder realmente a las necesidades de quienes son los más vulnerables y los necesitados de estas políticas. Un enfoque de derechos humanos también implica la rendición de cuentas de las autoridades del Estado y existen muchos mecanismos para esa rendición de cuentas, tanto a nivel internacional como regional. Hay espacios, como ustedes saben, en el que Colombia rinde cuentas sobre la implementación de sus obligaciones bajo varios tratados internacionales de derechos humanos. Recientemente, hace 2 o 3 semanas, y hoy día, creo que el viernes van a ser públicos. Colombia fue revisado por el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura para ver cómo está implementando sus obligaciones para prevenir la tortura y proteger los derechos humanos contra la tortura. Y digamos, existe esa posibilidad y esa necesidad de rendir cuentas sobre las obligaciones en materia de derechos humanos, y eso le da muchas oportunidades
a la ciudadanía para reclamar derechos y hacer efectivos sus derechos utilizando los sistemas internacionales y regionales. Un enfoque de derechos humanos también implica un enfoque no discriminatorio y enfocado, digamos, en la igualdad, porque el marco internacional de derechos humanos no permite la discriminación en base a situaciones de género, de identidad de género, de orientación sexual, de etnia, de origen social, político, etcétera. Entonces, un principio fundamental de un enfoque de derechos humanos es que no sea discriminatorio y que trate en igualdad a todas las ciudadanas y ciudadanos de un país. Entonces, digamos, desarrollar políticas públicas con un enfoque no discriminatorio que atiende las necesidades diferenciales de cada elemento de la población es muy importante para que tenga sentido para todas y todos en una sociedad. Em, el cuarto punto es el empoderamiento. Al conocer nuestros derechos, podemos reclamar estos derechos y podemos pedirle al Estado rendir cuentas sobre la implementación y la protección de nuestros derechos. Un marco legal y políticas fundamentadas y elaboradas en base a un marco legal que guía la implementación y que nos dice cómo proteger derechos, empodera a los más vulnerables y le da espacio a los más vulnerables también a través de la implementación de estos principios cardenales que son los de la no discriminación. Y por último, digamos, el último principio es la legalidad, es decir, que existe este marco legal definido con interpretaciones definidas de los derechos que nos dicen cómo se tienen que proteger. Por ello, por ejemplo, cuando se desarrolla una política pública para proteger a las defensoras, personas defensoras de derechos humanos, nos guiamos por los estándares internacionales en la definición de quién es una defensora, una persona defensora de derechos humanos, de cómo proteger a esa persona defensora y los elementos de responsabilidad del Estado frente a esa protección. Igualmente, en el tema de la protesta, por ejemplo, el derecho internacional define muy claramente cómo se protege el derecho a la manifestación pacífica, cómo se debe utilizar la fuerza de manera realmente solo como un último recurso y después de haber agotado todas las vías de diálogo, todo ese marco legal nos ayuda a darle un sentido legal a las políticas de Estado para asegurar de que los derechos humanos no sean vulnerados y que estén al centro del deber del Estado y de sus políticas. Muchas gracias. Bueno, ahora para la última pregunta que me han hecho, que es sobre la situación de derechos humanos actual en Colombia. Quisiera compartir con ustedes que en el 2022 la Oficina de ONU Derechos Humanos documentó el homicidio de 116 personas defensoras de derechos humanos. Ha sido la cifra más alta que hemos documentado en los últimos 3 años. Hemos visto una progresión en los homicidios. De estos homicidios, una gran parte de las personas defensoras eran líderes y lideresas indígenas o afrodescendientes, y fue muy preocupante para nosotros constatar que 45% de los casos que documentamos nosotras de homicidios de defensoras y defensores de derechos humanos eran 45% eran miembros de juntas de acción comunal. Esto nos indica la violencia de los grupos armados contra las estructuras organizativas locales que muchas veces quieren presionar o cooptar para que sirvan los intereses de los grupos armados en territorio, y nos indica el nivel de desprotección que tienen los liderazgos a nivel local y sobre todo quienes pertenecen a estas juntas de acción comunal. Y este dato preocupa mucho en vista de las elecciones
locales que se van a organizar. Tememos que va a haber un incremento de violencia aún más agudo contra las personas miembros de juntas de acción comunal, y hemos recomendado al Estado que se tome medidas de protección específica para esta categoría de personas, además de lideresas en territorio y líderes indígenas y lideresas indígenas y afrodescendientes, que son quienes se ven vulnerados. Igualmente hemos identificado a quienes defienden la tierra como particularmente vulnerable a estos ataques, y quienes defienden el medio ambiente, porque claro, están, digamos, defendiendo a sus comunidades contra el despojo de la tierra y del medio ambiente por parte de grupos armados diversos que se encuentran en los territorios. Esto es una situación de mucha preocupación. ONU Derechos Humanos está trabajando con la Unidad Nacional de Protección para ayudarlos a definir políticas y medidas de protección más eficaces que las que hemos visto en el pasado, sobre todo a desarrollar mejores medidas de protección colectiva, porque muchas veces no se trata solamente de un individuo, sino de una comunidad o una agrupación en su conjunto a quien se está amenazando a través de un liderazgo o de una lideresa. Entonces, estamos trabajando con el Estado en estos enfoques de protección. Hemos compartido con el Estado un mapa que hemos hecho y que les podemos compartir del índice de violencia en Colombia y su afectación en derechos humanos, donde hemos detectado la existencia de 180 municipios que tienen afectaciones graves en materia de derechos humanos por los casos de homicidios de personas defensoras, por el número de masacres que hemos documentado en esos lugares. El año pasado documentamos 92 masacres cometidas por actores armados no estatales en los territorios. También este índice de violencia refleja los niveles de desplazamiento que existen en los territorios según las cifras de la Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas y la tasa de confinamiento de comunidades. Ustedes sabrán tal vez que más de 100.000 personas en Colombia se encuentran confinadas en sus territorios por la acción de grupos armados que les impiden la libre circulación en su territorio, y esto tiene muchas afectaciones, no solamente en la movilidad, pero en el acceso, por ejemplo, a servicios de salud, de educación, a la alimentación y en el modo de vida. Está destruyendo y está afectando la pervivencia de comunidades indígenas y afrodescendientes en varios departamentos del país. Y el último factor de este índice es la tasa de homicidios de personas desmovilizadas, excombatientes de las FARC. Nosotros compartimos esta información con el Estado y esperamos que esto ayude al gobierno a priorizar ciertos municipios sobre otros por la situación que están viviendo. Digamos que nuestra mayor preocupación hoy en día en Colombia es la situación de violencia en los territorios y la desprotección de los derechos humanos en los territorios. Es responsabilidad del Estado proteger a la población civil. Es responsabilidad del Estado encontrar soluciones para prevenir mayores desplazamientos, para remediar a la situación de confinamientos y para proteger la vida de quienes son vulnerados en territorio por estos grupos armados, en particular las personas defensoras y la población civil. Eh, Nos preocupa mucho esta situación. Creemos que es importante que existan diálogos con actores armados para buscar soluciones y para hacerlos responsables ante sus obligaciones, ante el derecho internacional humanitario que se aplica en los 7 conflictos que el Comité Internacional de la Cruz Roja ha identificado en Colombia, pero también el marco de los derechos humanos y la protección de derechos humanos. Eh,
nosotros pues estamos también muy preocupados por la situación de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en los territorios. Esta es la principal preocupación que nos comunican las comunidades donde cuando llegamos a visitarlos y trabajamos con ellas. El efecto es devastador sobre el tejido social de las comunidades y el terror que siembra es realmente nefasto y terrible para las familias, pero para la comunidad entera. Y no se está previniendo el reclutamiento infantil que está aumentando muchísimo en los territorios. La otra gran preocupación, obviamente, es los niveles de violencia sexual relacionada al conflicto y la violencia de género que utilizan estos grupos contra mujeres y niñas en los territorios, y contra otras personas también, unos niveles de violencia muy altos y estamos documentando pues demasiados casos en territorio a pesar del temor y el terror que esto produce. Eh, nuestra recomendación al gobierno ha sido que independientemente de los diálogos que tienen con actores armados para negociar una paz territorial, así lo esperamos, que el gobierno instituya un diálogo estructurado con las comunidades afectadas por la violencia y sus organizaciones, un diálogo permanente que le permita al gobierno escuchar las propuestas de las comunidades, escuchar las prioridades de las comunidades, escuchar las soluciones que tienen las comunidades y el diagnóstico que hacen de la situación, no solamente desde el punto de vista de la responsabilidad de los actores armados, pero también desde el punto de vista de la responsabilidad del propio Estado y cómo el Estado está haciendo frente a estas situaciones desde su institucionalidad. Creemos que el gran desafío para Colombia es fortalecer la institucionalidad en estos territorios y fortalecer el Estado de Derecho en estos territorios, ofreciendo caminos de desarrollo reales para las comunidades y, digamos, y, y combatiendo la corrupción que existe en estos territorios y que permite que estas economías ilícitas y que estos actores armados no estatales funcionen en territorio. Estas economías ilícitas no funcionan en aislamiento, funcionan también dentro de las economías legales y muchas veces a través de la corrupción pues obtienen los respaldos necesarios para seguir haciendo daño en territorio. Entonces, el Estado de Derecho es primordial para combatir estos grupos y para su desmantelamiento. Tal vez ustedes saben que en el acuerdo de paz firmado con las FARC en el 2016 hubo un compromiso de elaborar una política de desmantelamiento de estos grupos que ninguno de los dos gobiernos anteriores logró elaborar. El gobierno actualmente está avanzando en la elaboración de esta política de desmantelamiento que para nosotros está en el centro de la preocupación, digamos, de esta situación de violencia. Y creemos que una política de desmantelamiento que busque desarticular la capacidad de estos grupos y fortalecer el Estado de Derecho en territorio es la solución a largo plazo para Colombia en esta situación. Tal vez mencionarles un último punto, que es el tema, bueno, dos últimos puntos. Primero, el tema de la protesta pacífica. Estamos trabajando también con el nuevo gobierno y las autoridades para que existan verdaderas garantías para la protesta pacífica y estamos trabajando también monitoreando casos en los que se ha criminalizado la protesta pacífica o en el que se han utilizado figuras
penales inadecuadas para perseguir delitos cometidos dentro del marco de la protesta. Por ejemplo, las acusaciones de terrorismo o de concierto para delinquir contra personas que tal vez utilizaron la violencia o destruyeron bienes es inapropiada y creemos que tiene como efecto criminalizar la protesta y no es conforme a los estándares internacionales. Entonces estamos trabajando con las autoridades sobre esos casos y es una prioridad para la oficina avanzar en una verdadera protección de los derechos a la manifestación pacífica. Y por último, tal vez mencionar el tema de la impunidad. La impunidad ha sido un flagelo para Colombia. Contrario a otros países, no se ha avanzado de manera decisiva en los crímenes cometidos, los graves crímenes de derechos humanos cometidos en el pasado. Colombia ha empezado a dar pasos importantes a través de la Jurisdicción Especial para la Paz y saludamos, digamos, todos los avances que han habido en los distintos macrocasos, los reconocimientos de responsabilidad tanto de la cúpula de las antiguas FARC como de parte de autoridades del Estado importantes como son oficiales del ejército colombiano en el tema de los falsos positivos, los denominados falsos positivos, pero sí creemos que existe una oportunidad hoy en día de implementar sentencias importantes que han sido adoptadas por el sistema de justicia en el pasado y que no tuvieron suficiente implementación. Existe un entorno político más favorable para la protección de derechos humanos y creemos que existe hoy en día una oportunidad de darle mayor implementación a decisiones judiciales importantes que, que ha conocido Colombia, por ejemplo, en el ámbito del manejo de los servicios de inteligencia, en el ámbito de la protección ambiental y la protección de personas defensoras y defensores de derechos humanos. Entonces diría que esas son nuestras principales preocupaciones en un país que tiene en el fondo un trasfondo eh, verdadero de desigualdad y que es, digamos, la causal de todos sus males, esa desigualdad y ese abandono que han tenido territorios y poblaciones del país ha permitido, digamos, la instalación de estas formas de violencia, ha permitido que no se desarrolle el Estado de Derecho y que esas personas no puedan ejercer su ciudadanía de la misma forma que otras personas logran ejercerla en otros lugares del país. Abordar ese tema de la desigualdad en el país, tanto desde el punto de vista territorial como étnico y de género, es muy importante para Colombia y creemos que el Plan Nacional de Desarrollo está abordando varios temas importantes para tratar de cerrar esta brecha de desigualdad que existe en el país, particularmente avanzando toda la agenda de desarrollo rural integral plasmado en el acuerdo de paz. Así es que creemos que, digamos, el camino para Colombia está en la implementación rigurosa del acuerdo de paz. El acuerdo de paz es mucho más que un acuerdo entre dos partes, una ruta para el Estado de Colombia para abordar los temas profundos, causales del conflicto en el país y creemos que depende realmente de su implementación que se logre una paz eh, segura y duradera para todas las colombianas y colombianos en el país. Bueno, espero tener la ocasión de conocerlos personalmente, de conocerlos. En otra ocasión, lamento no haber podido estar con ustedes, pero espero que estos elementos hayan sido interesantes para ustedes y les mando un gran abrazo.